Clara, magistrada en retiro, quien nos viene a ilustrar con temas relacionados con la justicia. Bienvenida, muy buenos días, Nadia. Muy buenos días, mi querida Viri, Juanjo, Pepe y Pepe. Saludos. Hola, magistrada. Pepe. Pues aquí con el gusto y escuchando tanta cosa como siempre que Aquí, Juanji, alcanza uno a pescar algo de la información, ¿no? Está muy interesante esto de la investigación de Morelos rinde cuentas y lo que hay en la auditoría, ¿no? Ajá. Pero pues como dice Juanjo, pues no pasa mucho, ¿no? Nada. Desafortunadamente. Que eso es lo peor, que nos hayamos acostumbrado a que no pase nada. Pues ese es el gran problema de México, ¿no? Más allá de que si la reforma al Poder Judicial, la corrupción y la impunidad, ¿no? Claro. Ahí es el origen de todos los males y es lo que nos está atacando. Son las leyes, magistrada. Pues claro, pero no se aplican. Pues Las leyes están muy bien y son perfectibles. Pero el factor humano es otra cosa. Y ahí estamos hablando de otro tema. Pero bueno, hoy hablamos de un tema distinto, pero de derecho. Sí, claro. Ahí nace todo. Claro. De nada sirve que hagas más leyes que le ponga el Pepe o Juan. No, que le pongas 80,000 candados a una persona que va a acceder a un cargo de juzgador, de juzgadora, ¿no? O que si es por voto o si es por examen de oposición, finalmente, si la persona, sus principios no están bien cimentados, va a ser lo mismo donde quiera que esté, ¿no? Y lo mismo tiene culpa el que roba poquito que el que roba no, muchito. pues robo, desde un cacahuate hasta miles de millones de pesos es robo, ¿no? Y ahí estamos casi todos en el ajo. Pues estamos es mucha no, gente, pero bueno, yo en sí el sentido me incluyo porque yo he tenido debilidades donde he estado jodiendo y he estado pecando, diríamos, como dicen en la Santa Madre Iglesia. Hasta que rectificas, como ¿no? dice Vicky Jarquín, hoy el programa está como de la época medieval con tus dichos, de que la tierra es plana, tus frases. Y ya salió el soy pecador. Ya yo pecador. Pásame el látigo que me voy a flagelar. A confesión expresa, relevo de prueba, dice. No, bueno, ya vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué historia nos traes hoy, Nadia? Hoy les quiero platicar de un tema de derecho laboral. Ok. ¿Laboral? Derecho laboral, así es. Sí, fíjate que, mira, precisamente en México existen muchas formas de actividad laboral, ¿no? Pero creo que lo importante es que los derechos laborales de los trabajadores estén salvaguardados, ¿no? ¿Cuántas personas no vemos que pues desarrollan una actividad económica, pero no tienen la protección de sus derechos laborales? Bueno, en este caso, resulta que la historia que les platico hoy tiene que ver con el tema de los derechos laborales, pero también con lo que vivimos hoy en día en cuestión de inseguridad, ¿no? Este es el caso de un trabajador que en el trayecto de la salida de su trabajo a su domicilio sufrió un asalto y lamentablemente le quitan la vida, ¿no? Cuando la viuda reclama al Seguro Social, porque hay que recordar que todos los trabajadores asalariados tienen que tener derecho a la seguridad social, sea ante el IMSS o sea ante el ISSSTE, pero tienen que tenerla. Bueno, en este caso, esta persona estaba asegurada ante el IMSS. La viuda solicita se le reconozca como tal y a sus menores hijos también como huérfanos de aquella persona y que en consecuencia se le concediera una pensión de viudez, pero con la particularidad de que había sido la muerte como un tipo de riesgo de trabajo en trayecto. Ahí se viene la polémica, precisamente, ¿no? Porque dice, bueno, no, es que ya había salido del trabajo, ya iba para su casa, pero tardó demasiado tiempo de llegar entre el trabajo a su domicilio y por lo tanto no se puede calificar como un riesgo de trabajo en trayecto. Bueno, de ahí la importancia de los tribunales, ¿no? Entonces, en este caso, un tribunal federal, porque la Junta Local consideró que a lo único que tenía acceso la persona. ¿Conciliación y arbitraje? Sí, así es. A lo único que tenía acceso esta persona era a una pensión por viudez y en un porcentaje mínimo, ¿no? Una vez que se lleva a cabo el amparo, el tema llega hasta los tribunales colegiados, que pues también pueden hacer ahora criterios orientadores de las decisiones, y se decide que una vez investigado el tema bajo los principios de sencillez procesal y realidad, esto es muy interesante porque la Corte está abonando nuevos principios, no solamente sobre los principios constitucionales, sino también sobre la realidad que aqueja
pues nos aqueja a todas las personas que vivimos en este país, ¿no? Y uno de esos es justamente esta situación de realidad que vivimos, de constante riesgo, de constante peligro, pero además que vaya ajustando los tiempos a las condiciones. En este caso se llevó a cabo hasta una investigación acerca de las rutas posibles que pudo haber seguido el trabajador. O sea, tienes que ir en chinga a casa porque si no esto te corta. Pues no precisamente así, Digo, pero pero perdón. directo a tu casa. A lo mejor te tardas más, pero vas para tu casa. O sea, es el trayecto. El tiempo no importa, pero es el trayecto. en No lo que llegas. desviarte. No desviarte, digo, pues si te vas Y si allá a paso al echar unas súper. chelas, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya bueno, es un no, tema en por donde eso. a lo mejor la ¿Es pérdida una de la vida cuestión- fue sí, bajo es una cuestión condición de distinta. tiempo o es una cuestión de medir De ruta? trayecto De que ruta, te- de trayecto y de objetivo, es decir, sales del trabajo y llegas a tu domicilio. Este trayecto a lo mejor es más largo por X razones, Tráfico. en tiempo, ¿no? O una ruta diferente a la que habitualmente tomaba y por esa seguridad razón, lo puedes hacer por también, seguridad exactamente. Pero una vez que el propio tribunal laboral federal lleva a cabo la investigación acerca de cuáles rutas pudo haber seguido esta persona y que en el trayecto sí fue viable que hubiera perdido la vida como una consecuencia del asalto que había sufrido en ese trayecto. En consecuencia, lo interesante de esto es que resuelve que a la viuda se le debe de otorgar una pensión en calidad del riesgo La que que le corrió. negó la Así es, laboral aquí. exactamente. Obligan al IMSS a que le otorgue una pensión al 90% derivado del riesgo de trabajo en trayecto, pero además que le entreguen su afore, porque le habían privado de todas estas cuestiones a la viuda, ¿no? Y se prestó esa jugadita a los de conciliación y arbitraje de aquí. Sí, no es de aquí pues, pero es pero los lugar. locales podríamos decir, De los exactamente, locales, del exactamente. estado. Lo niegan efectivamente, es la primera instancia. sí, Es la te primera instancia en donde en un equívoco de criterio determinan no negarle, sino darle una pensión que no correspondía a la condición, Claro, ¿no? joder. Ya es a través de la justicia federal que se encausan las cosas, se hace la investigación y se determina que la pensión a la que tenía derecho era hasta el 90% Fíjate. por Y le por daban un una- riesgo de trabajo en una trayecto. madrecita. Pero Así fíjate, es. yo estuve laborando en Oaxaca y está Oaxaca la ciudad y está la ciudad de gobierno, la ciudad judicial, que el traslado es aproximadamente de 40 minutos de la capital a la ciudad judicial, A donde están las oficinas. a donde están las oficinas Sí, sí. y hay transportación. Pero el horario del trabajador es desde que sale de su casa. Sí. Desde que Así sale de es. su casa, desde ahí ya le está contando las 8 horas laborales. Entonces, ya el traslado y todo eso está cubierto como lo estás mencionando Claro. ahorita. A lo mejor se reduce un poquito la jornada laboral, ¿no? Porque Sí. si aquí, por ejemplo, entras a las 8 de la mañana, es a las 8. ¿Cuánto te tardes de llegar a tu casa hasta acá? También. Igual vives a 2 horas y tú llegas de todas maneras a checar a las 8. Por y eso ahí lo comentaba, empieza. porque en lo que llegaba Pero el tu autobús y trayecto eso, es correcto. el tiempo en oficina real eran de Sí, 5 pero horas eso y media, fue 6 porque horas. Movieron Qué las hueva. oficinas. Sí, pero el riesgo de trabajo ya empieza desde que Empieza desde abre que la sales puerta de de tu su En un casa. casa. caso así Bueno, les contaría, Con ¿no? Así es, las 8 horas así de es. trabajo. No se Esa movieron. es No la se jornada mueven. No, laboral. pero allá los imagínate si están trayectos, movidas. Así es, los trayectos de salida de tu casa, como dices, desde que abres la puerta para ir a tu casa, a tu trabajo, y saliendo del pie que pones afuera del área laboral para tu casa, ese es el trayecto que se Claro. considera. Incluso este criterio tiene su razón de ser en una jurisprudencia que emite la Corte. Esta es una tesis, pero hay una jurisprudencia de la Corte cuyo origen es el secuestro de un trabajador. Entonces al trabajador se le secuestra, nunca lo encuentran y entonces pues ahí como que ¿Qué cómo se queda? miden las Claro, cosas, ¿qué- ¿no? qué- claro? Exactamente, por en eso. ese vacío que no está Exactamente, ni la... incluso ni- se hace la declaratoria de ausencia y presunción de muerte en el caso de aquella persona. Pero no pasan 10 años o hasta Tienen que pasar ciertas condiciones, Ajá, es ajá, así, pero en ese inter la familia queda desprotegida, Claro. ¿no? Obviamente cuando ya se reconoce el derecho se le tiene que pagar retroactivamente Todo todo lo- lo que a lo que tenían derecho. Ahora bien, lo importante es cómo la Corte, ya hemos hablado aquí, cómo la progresividad del análisis de los derechos humanos genera este par de principios de realidad y de economía procesal para efecto de ajustar las condiciones, ¿no? Eso es lo que está pasando, no podemos ser tan rígidos en la aplicación y en la interpretación de la norma,
porque de esa manera estaríamos negando derechos que de suyo las personas tienen, y en un poco de análisis y de pues revisión y de prueba podríamos llegar a una sentencia justa. Sí, pero es increíble los casos que hemos estado viendo esta mañana, ¿no? O sea, por un lado le das la vuelta a la hoja por 3,808 millones de pesos en una auditoría de Cuauhtémoc Blanco, por otro lado le escatimas a los trabajadores hasta el más traes mínimo algo contra centavo, Cuauhtémoc ¿no? A los Blanco, huérfanos, ¿no? O sea, exacto. No, tú traes algo con sí. Cuauhtémoc, Viri. Me voy a hacer a un lado. No, los porque hoy derechos de Juanjo los anda bien trabajadores. raro. Es esa chamarra roja, la de todo. Cuauhtémoc, se te ve, cabrón. Nadia, muchas gracias por ilustrarnos, Gracias a ustedes, como siempre. bonito Muy día. buenos días. Ya nos vamos, son las ¿Sí? 8:54. Todavía Sí, Juan, falta, que estuviste cabrón. distraído, ¿no? No, pero falta, ¿no?